palabra. La palabra de esta semana que vamos a estar estudiando durante estas mañanas se llama ensancha tu capacidad. Vamos a estar hablando un poquitico de este tema y para eso quiero que vayamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo número 25, vamos a leer lo que dice la Biblia. Evangelio de Mateo capítulo 25, vamos a mirar allí lo que nos dice la bendita y eterna palabra de Dios. Mateo 25 versículo 14, vamos a mirar lo que nos dice la Biblia. 25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Me gusta lo que dice el Señor con respecto a las parábolas, porque el encabezado es: el reino de los cielos es semejante a. Imagínense que el Señor simplemente dijera: lo que pasa es que, oiga, ¿cómo les parece que me sucedió tal cosa? O que imagínense que a alguien alguna vez, una historia, una fábula, le pasó esto. Pero el Señor no lo deja así. El Señor dice: es que el reino de los cielos tiene estos principios, y si nosotros los entendemos y si nosotros los aplicamos, esos principios van a desatar lo que en el reino de los cielos hay para nosotros. Y para los que no lo saben, en el reino de Dios hay bendición, hay gracia, hay favor, hay sanidad, hay prosperidad, hay todo lo bueno que usted se puede imaginar. Eso está para nosotros. Bueno, mi hermana Arely nos comenta algo que Dios hizo. Dice: pastor, yo doy testimonio que hace unos días uno de los jefes de mi esposo dio positivo para COVID. Juntos con mi esposo nos unimos en oración y gracias a Dios se recuperó muy rápido y ya está perfectamente bien. Oiga, me alegro por eso, mi hermana Arely. Dios la bendiga y que siga aumentando esa fe para seguirle creyendo a Dios y su sanidad. Dios la bendiga. Un saludo para mi hermana Amparo Zavala, que también se está conectando allí esta mañana, y todos los que ya venían allí unidos, a la pastora Noralba Ibáñez, a todos los que estaban allí unidos en ese propósito glorioso de recibir de Dios. Nena Rubio Quintero también, Dios la bendiga, y todos mis hermanos en Cristo Jesús les bendecimos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra? Nos enseña que hay principios que en el reino de los cielos se pueden entender si yo entiendo, por ejemplo, estas parábolas. Si las parábolas tenían ese propósito de que el creyente en el Señor entendiera esa revelación, tuviera el entendimiento de esa enseñanza. Más que revelación, lo que necesitamos es entendimiento, porque la revelación está ahí, la palabra revelada está ahí, pero yo la tengo frente a mí, pero si no la entiendo no la voy a poder obedecer, ni mucho menos aplicar. Y lo que uno no entiende, uno no lo cree. Si usted no entiende algo, usted no lo va a creer. O sea, esos que creen a ciegas, hermano, no sé dónde saldrán, pero uno cree en lo que entiende. Yo entendí esto funciona así, listo, lo creo. Pero de resto hay que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento. Entonces, aquí la parábola que el Señor cuenta, la historia, la parábola como es conocida, de los talentos, relata la historia de un hombre que en este caso viene a representar a Dios, que tiene una gran posesión de dinero, una gran posesión de bienes materiales. Dice que llama a sus siervos. Para los que no lo saben, la palabra siervo es esclavo. No eran los mayordomos, no eran los que estaban ahí con él de pronto en igualdad de condiciones, sino que era gente esclava, gente que aunque estaban en esclavitud habían hecho bien su trabajo y él lo conocía. Entonces dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Eso era muy escaso que alguien lo hiciera,
pero lo hizo. Y es lo mismo, el Padre Celestial nos llamó a nosotros y nos entregó las posesiones de su reino, nos entregó su herencia como hijos de Dios, llámese salud, llámese paz, llámese el Espíritu Santo, llámese, mi hermano, provisión económica, llámese sabiduría para tomar decisiones. Son los bienes, son los recursos del reino de Dios que Él nos entregó, siendo unos esclavos, no mereciendo esa posesión, pero el Padre Celestial en su soberanía nos la entregó, esa herencia nos la dio. ¿Eso por qué? Porque es Dios, porque Dios hace con lo que Él tiene, lo que Él le place, y le plació escogernos a nosotros para participarnos de sus riquezas, para participarnos de sus bendiciones, para participarnos de todos los recursos que hay en Él para nosotros. Dice, les entregó los bienes. A uno dio 5 talentos. Y entonces uno dice, bueno, 5 talentos. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. Hay algunos que enseñan muchísimo acerca de la igualdad y dicen, no, es que tenemos siempre que buscar la igualdad. Y aunque en términos de derechos y de aplicaciones debería ser así, no funciona, no se hace de esta manera, pero debería ser así. Una de las cosas que se enseñan es la igualdad en la distribución de la riqueza, que todo el mundo tenga el mismo dinero, que no hayan ricos ni pobres, sino que todos tengan lo mismo. Eso es una idea socialista muy antigua, pero que ha venido tomando muchísima fuerza y que tiene que seguir tomando fuerza porque el panorama profético hacia el final apunta hacia allá, hacia una idea socialista donde todo el mundo pueda de alguna manera tener una parte. Y bueno, eso es un tema bien delicado. Pero el caso es, mi hermano, que el Señor no le reparte a todos por igual. ¿Por qué no le reparte por igual? ¿Porque Dios es injusto? No, Dios es justo. Porque es que el que tenía más era más amigo de él. No. Porque es que el que tenía menos era muy, de pronto le daba miedo, no era capaz, entonces él le dio eso. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que este padre de familia, este rico hacendado, repartiera sus bienes de una manera tan particular? O sea, no dijera, bueno, entonces resulta que tengo aquí para entregar 8 talentos, voy a entregar. Talentos era dinero, era un peso de oro o de plata, era una medida de peso. Entonces está diciendo, bueno, voy a entregar aquí 8, entonces como hay 3, entonces vamos a hacer una división y le vamos a entregar específicamente a cada uno por partes iguales, para que ninguno se queje, para que ninguno tenga incomodidad y vayan a llevarme una protesta por allá y entonces la gente se enoje y entonces le voy a distribuir a todos de manera muy, muy equitativa. Pero no, Él no les dio de manera igualitaria. Y la respuesta está justamente terminando el versículo número 15. Dice, al uno dio 5, al otro dio 2, al otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces aquí es donde aparece la palabra capacidad de la que vamos a estar hablando esta semana. Ensancha tu capacidad. ¿Por qué le hablo de ensanchar? Para que lo podamos entender, primero tengo que decirle qué es una capacidad. Una capacidad es una habilidad que yo tengo para desempeñar una determinada labor o función. El diccionario, la concordancia del diccionario Strong, de la concordancia Strong de la Biblia, define la palabra capacidad como ser capaz. Pues lógico, ¿no? Ser capaz o posible, o sea, alguien que hace posible algo. Entonces, yo necesito que me instalen aquí una lámpara de determinadas condiciones. Necesito a alguien con la capacidad eléctrica para ponerla, capacidad para operar en alturas, etc. Y me hace posible mi deseo. También significa tener poder. O sea, el que tiene capacidad tiene poder en eso. De ahí que nosotros decimos es que Él pudo hacerlo o es que Él no pudo hacerlo. El versículo que nos gusta a nosotros, todo lo puedo de poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hechos 1:8, recibiréis poder, ese poder que me
capacita por fuera, por dentro y por fuera. Ya hablábamos de esto la semana pasada. Capacidad significa poderoso, capaz, hacer algo. O sea, la persona que no hace nada es una persona con una incapacidad, lo contrario a capacidad. También significa fuerza. O sea, es lo que me hace a mí fuerte en la vida. Ay, es que él es fuerte en las matemáticas, ¿no? En el colegio, en la universidad, se califica a las personas de acuerdo a sus destrezas. Es que el fuerte de él es la cocina, el fuerte. Entonces eso me hace fuerte a mí, son mis capacidades. Fuerza, poder milagroso en sí mismo. Aquí ya me lo ponen en un término espiritual, poder milagroso. O sea, esa capacidad viene también de algo sobrenatural, como le pasó a Sansón, como le pasaron a tantos hombres de Dios que tenían poderes milagrosos o fuerzas particulares y muy especiales. También significa maravilla, es hacer algo fuera de lo común. Dar, o sea, capacidad también es dar. Tengo la capacidad para dar, porque es que el que tiene una capacidad siempre está dando de lo que él tiene. ¿Sí? Da de su tiempo, da de su saber, da de su entender, está dando. Mucha gente dice, ay, yo quiero que Dios me dé una capacidad para recibir. No, usted tiene una capacidad para dar. Y entre más capacidades tenga, más va a tener que dar de eso. Se va a tener que entregar al servicio, al beneficio de otros, porque esa es su capacidad. Potencia, potestad. Una persona con una capacidad y que la ha desarrollado y que ha crecido en esa capacidad, llega a tener una potestad, llega a tener un señorío, llega a tener un dominio sobre muchas cosas. Así que cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que Dios nos ha distribuido sus recursos, que están todos allí para nosotros, de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a la habilidad que yo tengo para administrarlos, cuidarlos y, como lo vamos a mirar en la Biblia, hacerlos multiplicar. Dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo porque no lo leímos todo el texto. Dice el versículo 16: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué tenía este hombre? Capacidad para los negocios. Y entonces él recibe ese dinero y dice, bueno, voy a montar un negocio, voy a ir a ver a la cámara al lugar de industria y comercio, voy a ir a la cámara de comercio, voy a abrir allí un nombre, una razón social, voy a acreditarlo. Y tenía la capacidad. El hombre negoció con ese dinero y lo multiplicó. Por eso estamos hablando de esto. Sigamos leyendo, por favor. Estoy hablando en el sentido literal, ya lo aplicamos en el sentido espiritual. Permítame leer el versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea, tuvo la capacidad para hacerlos multiplicar. Y 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Amén. Paremos allí un momentico y vamos viendo varias cosas. Primero, recuerde que estos talentos, aunque eran dinero, para nosotros representan las capacidades que Dios nos ha dado o las capacidades que yo he ido desarrollando en mi vida. Es que hay capacidades espirituales dadas por Dios, hay capacidades físicas, que es cuando una persona es buena para algo, por ejemplo, para el deporte, para el atletismo, o es buena para algo físicamente, no es algo que para cargar peso, personas que tienen esa capacidades físicas. Que se desarrollan de acuerdo a la disciplina propia y a muchas características propias de la persona. Algunas nacen con esas características desde su nacimiento. Pero también están las están las capacidades intelectuales, que es cuando una persona no sabía hablar inglés, pero aprendió.
y ahora tiene una capacidad. Él no sabía conducir, pero aprendió. Ay, él no sabía de contabilidad, pero aprendió. Él no sabía, no había hecho el bachillerato, pero lo hizo. Y esas capacidades intelectuales y físicas dependen de mí. Las espirituales dependen de Dios. Dios bendecirá mis capacidades. Pero de acuerdo a lo que yo desarrolle, de acuerdo a lo que yo tenga, Dios me va a entregar más o me va a entregar menos. Y ese es el principio. ¿Qué es? Usted nació con una capacidad. Todos ya lo aprendimos. Los talentos Dios nos los da desde el nacimiento. Pero depende de mi firmeza, de mi cuidado, de mi disciplina, de que esas capacidades se aumenten. Aquí vemos que el que tenía 5 recibió otras 5, o sea, se le multiplicaron. El que tenía 2 recibió otros 2, se le multiplicaron. O sea, las capacidades que yo tengo hoy se pueden aumentar. Yo no sé cuántos quieren aumentar su capacidad, que usted sea mejor para algo, que usted aprenda y avance. Por eso todos estos mensajes de estas últimas semanas están enlazados directamente, y nuestro propósito es que no nos quedemos en lo mismo, es que no nos estanquemos, sino que digamos: yo puedo ser mejor con la ayuda del Señor. Entonces, aquí vamos a entender algo que la gente le cuesta trabajo entender, pero la Biblia lo enseña, y así funciona en el reino de los cielos. Mire usted, el Señor dice, bueno, vamos a seguir leyendo un poquitico, porque el problema está con el de un talento. Como no tuvo la capacidad, lo enterró, no hizo nada con él, y volvió y lo entregó íntegro, totalmente completo. No puso ni más ni menos. Lo que tenía, eso devolvió. Lo que le dieron, eso devolvió. Y llega con una cantidad de cosas: es que eres hombre malo, es que eres hombre duro, es que siembras, es que no sé qué. Tuve miedo, escondí tu talento en la tierra, aquí tengo que es tuyo. Dice el 26: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y el 29, preste la atención a este versículo, porque como le digo, la idea socialista y las ideas modernas en muchos aspectos riñen con este principio de Dios. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo o lo que le estoy leyendo si no tiene la posibilidad de leer en su propia Biblia? Está diciendo: el que tiene siempre va a tener más, y el que no tiene siempre va a tener menos. Oiga, pero eso no me parece justo, Señor. ¿Por qué no mejor dejamos que el que no tiene le den un poquitico para que tenga, y el que tiene mucho pues le entregue al que tiene menos? Sería lo correcto, ¿no? Si estamos hablando de repartición o de distribución equitativa de la riqueza. Pero resulta que el Señor dice: el que tiene más no tiene más porque fue de buenas, porque se ganó la lotería y tiene más. No. Estoy hablando de en cualquier área, en su conocimiento, en su capacidad, en su intelecto. El que tiene más ha recibido más de Dios porque ha demostrado que tiene la capacidad para manejar eso que se le entregó. Y el que tiene menos, lo único que ha pasado es que ha demostrado que no tiene la capacidad para cuidar ni siquiera de lo poquito que tenía. Hablemos de lo material. Cuando usted ve la vida de los grandes empresarios, marcas reconocidas, industrias multinacionales, algunas de ellas, es interesante ver el fundamento y el inicio de muchas de ellas, porque cuando uno ve la historia, o algunas de ellas tienen a sus fundadores vivos todavía y cuentan la historia, ellos por lo general, hay un principio allí, y es que comenzaron con casi nada. Su comienzo casi que fue un comienzo irrisorio para muchos, y al principio fue muy, muy difícil. Pero ese comienzo tan pequeñito, ese comienzo tan aparentemente insignificante, se fue convirtiendo en una chispita que fue prendiendo otra y otra y otra, hasta que se incendió totalmente y se convirtió en una mega empresa, o en una compañía, o en una marca muy, muy reconocida.
En cambio, usted encuentra personas que, por ejemplo, pongamos un ejemplo ya que hablaba de esto, se ganaron la lotería. Vaya usted y busque, entre esos empresarios y todo eso, busque uno que diga, es que yo tengo esta empresa porque yo un día me gané la lotería. Y yo juegue el chance, y un día me la gané y con eso monté esto y mire, semejante empresa tan grande. Y usted no lo va a encontrar. Y eso es lo que la gente anda buscando. A propósito, le digo, mi hermano, si usted es de los que juega chance y lotería, su dinero está en el lugar equivocado. La Biblia no nos manda eso y así no lo va a bendecir Dios. Pero el caso es, ¿por qué la persona que se gana la lotería, que se las han ganado, no logra que ese dinero se convierta en el imperio grandísimo, en la empresa, en esa compañía? Si tiene todo el recurso, está la plata, sí, está. Pero a la persona le falta lo más importante, le falta la capacidad para manejarla. Y como no tiene capacidad, va y se la gasta acá. Yo he conocido gente que va y le regala y bota y hace y se embriaga y fiesta y una cosa y otra. Y cuando vuelve a abrir los ojos y a reaccionar, ya no tiene nada. O ya no tiene casi nada. Y se da cuenta de que no hizo mucha cosa. O el muchacho que de repente fallecen sus padres y le queda una herencia muy grande y le dan, mire, ahí está su herencia, lo que sus papás tanto trabajaron, ya una empresa funcionando, ya una compañía funcionando, pero como él nunca se entrenó en capacitarse para ahí, la quiebra, queda sin nada. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que esto funciona en el mundo natural, pero también funciona en el plano espiritual. Es que yo quiero que el Señor me dé más dones, es que yo quiero que el Señor me enseñe a entender su palabra, es que yo quiero ser de más oración. Listo, ¿qué está haciendo con lo que tiene hoy en día? Haga aumentar, ensanche su capacidad, porque Dios, al que desarrolle más capacidad para algo, más le va a entregar. Yo se lo dije, se lo decía durante todo este tiempo de cuarentena: hermanos, aprovechemos este tiempo, hay aislamiento, muchos no pueden estar trabajando, y aprendamos algo. Capacitémonos en algo, esforcémonos por ser mejores para algo. Es que eso no le dan trabajo a uno. ¿Y usted en qué se está capacitando? ¿En qué está mejorando? Y estudió, no, pues yo no, que eso no me gusta. Pues al menos busque a ver la forma de validar, de completar ahí, hermano, ese estudio que de pronto dejó inconcluso. Pero es que eso ya, no, hágalo no por el título, hágalo porque usted puede comprarse un título de muchas formas. Hágalo porque usted quiere capacitarse, le va a facilitar muchísimo más, que Dios le pueda entregar más. Pastor, y luego si uno no tiene capacidades o eso Dios no le entrega, pues no. Ahora, la capacitación intelectual no necesariamente implica que la persona esté capacitada para administrar, porque hay gente que tiene capacitación intelectual pero no sabe cómo hacerlo, y hay gente muy empírica que se han capacitado a punta de la experiencia y que a partir de allí tienen mucha sabiduría y son muy buenos en lo que hacen. Mejorar, hay que mejorar. Entonces, lo que yo quiero decirles es que tenemos que interesarnos en capacitarnos. Y no solamente en ir a una escuela, no solamente en ir a un colegio o a una universidad, si ese fuera el caso, sino interesarnos en que yo sea mejor en lo que hago. Oiga, ¿cómo puedo mejorar este almuerzo? Oiga, ¿cómo puedo mejorar voy a hacer hoy el culto? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo hacer algo mejor? Capacitarme es algo que me ayuda a ensanchar. La capacidad tenía que ver con los recipientes en donde se ponía algo. Entonces, un recipiente como estos, que esto es de plástico, donde tengo esta agüita, este recipiente tiene algo, y es que no se puede ensanchar su capacidad. Él está así, está determinado que él es así. Si caben, no sé, 1 litro y un poquito más, esa es su capacidad. Pero con respecto a nosotros, no. Dios dice, te envía al mundo y tiene la capacidad para 1 litro, pero tú puedes llegar a albergar 1 galón. Pero si quieres, puedes llegar a albergar una caneca completa. Te puedes ensanchar en tu capacidad de administrar los recursos del cielo de acuerdo a lo que tú quieras. No está en Dios, está en mí el esforzarme por ser mejor. Y es algo, hermano, que vuelvo y se lo repito. A veces en la idea del mundo, usted ve que la gente del mundo se capacita para muchas cosas, y a veces el cristiano dice, no, yo ya aprendí, soy cristiano y no más. No, tenemos que esforzarnos, porque Dios me va a dar capacidades. Él ya me las dio, pero me va a añadir más. ¿Y qué es lo que yo quiero que nosotros le preguntemos al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame a ti una visión mucho más amplia. A mí me gusta cuando Dios llama a Abraham, porque Dios le dice, sal de tu tienda y mira hasta donde puedas ver, esa será tu posesión.
¿Qué quiso Dios que hiciera qué quiso hacer Dios con Abraham? Que Abraham viera mucho más allá de lo que estaba frente a sus narices, que se extendiera, que alargara su capacidad para avanzar y crecer. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de proyectarnos. Oiga, aquí como estoy bien, este cuadrito está chévere, pero qué bueno yo poder crecer, hacer que esto sea más amplio, qué bueno yo poderme ensanchar un poquitico más para allí, un poquitico más para acá, mejorar aquí y ir demostrando que el Señor me respalda en lo que haga. Hermano, ¿sabe qué pasa cuando una persona no tiene capacidades? Usted lo puede identificar. ¿Y sabe qué pasa? Siempre está juzgando que las circunstancias y que la vida para él ha sido muy injusta. Es que mi papá no me quiso dar estudio. Sí, hubieron muchos que sus padres no los quisieron hacer, pero ellos después mismos se esforzaron y se lo pagaron y siguieron como fuera y salieron adelante. No, es que mis hermanos, no, es que luego fue que mi marido, luego mi mujer, luego, y siempre está buscando y está culpando de alguna u otra manera a Dios. Porque cuando a uno le parece que los demás son injustos, el que controla todo es Dios. Uno está diciendo que Dios es injusto, hermano. Quiero decirle que en esta tierra no hay injusticias. Todo lo que sucede es el resultado de lo que nosotros hacemos. Pastor, ¿y por qué el mundo está tan revolcado? Pastor, ¿y por qué? Porque Dios nos dejó hacer lo que quisiéramos. Y esto que estamos viviendo hoy en día es el resultado de las decisiones equivocadas que a lo largo de 6,000 años de historia que lleva el mundo el hombre en la tierra, es lo que ha venido aconteciendo. Esa es la cosecha de toda la siembra. El mundo está así porque el hombre ha tomado sus propias decisiones. Entonces, yo necesito ensanchar mis capacidades. ¿Para qué? Para no estar diciendo que es muy injusto, que en mi trabajo son muy injustos, que cómo me van a hacer eso. No, yo digo, Señor, tú me das y tú le das a cada uno lo que merece cada uno, lo que cada uno puede administrar, lo que cada uno, bueno, lo que merece también es algo muy relativo. Yo quiero explicarle algo, porque los hijos de Dios lo merecemos todo en esta tierra. Sí, yo sé que algunos se asustan y dicen, uy, no, pero el hijo de Dios está llamado para ser poseedor de las bendiciones de Dios en todas las áreas. Pero el problema es que yo no tenga la capacidad para tenerlas. Y si yo no tengo la capacidad, pues Dios no me las va a poder entregar, aunque es mi propiedad, aunque son mi posesión. Entonces, hermano, ¿cuál fue la forma en la que el Señor Jesús trató a este siervo? ¿Sabe cómo lo trató? Dice la Biblia. Dice, versículo número 28. Versículo 30. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo lo llamó Dios? ¿Cómo llama Dios a una persona que se le entrega algo y lo echa a perder? Y le dan algo y se lo come y no lo administra sabiamente, ni logra multiplicarlo. Lo llama siervo inútil. Mire, aquí hay un problema. Y el problema, hermano, es que esta persona no logró identificar lo que le estaban dando de parte de Dios. Cuando le dieron el talento, él dijo, un talento, no, y ahorita con esta inseguridad, ¿qué tal que me lo roben? Ahorita no, ahorita después viene a pedirme qué tengo que hacer, qué tengo que dar, qué tengo esto, qué lo otro, y no, ¿y yo qué voy a hacer ahorita? No, mejor dicho, y vio esa bendición, vio esa oportunidad como un problema. Por eso aquí vamos a pasar a otra cosa muy importante, y es, yo tengo que aprender a reconocer y a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Dos cosas que vamos a aprender esta semana: reconocimiento y discernimiento. Son capacidades dadas por Dios. El que tiene la capacidad de reconocer y reconoce y dice, sí, esta es una oportunidad buenísima, uy, sí, vamos a hacerle, mire, este es un negocio, y tiene ese reconocimiento de algo, listo. Reconocimiento y el discernimiento son dos cosas distintas, parecen iguales pero no es lo mismo. Reconocer, el diccionario define reconocer como examinar detenidamente para poder distinguir a una persona o cosa entre varias por una serie de características propias. Otra vez, examinar detenidamente para poder distinguir a una persona o cosa entre varias por una serie de características propias. Entonces, cuando una persona puede decir, yo reconozco que este tiene esta capacidad, hay gente que tiene eso, ¿no? Reconocen otros que son buenos empleados, reconocen otros, lo llaman cazatalentos, es alguien que caza, que ve, que se da cuenta de alguien que tiene algo especial. Eso se llama reconocimiento. Y el
reconocimiento se basa en lo que nos rodea, en las cosas que uno ve, lo que ha aprendido, en la experiencia que tiene. Pero está el discernimiento. El diccionario también define discernimiento como distinguir y diferenciar una cosa de otra por un acto especial de los sentidos, especialmente entre el bien y el mal. Cuando el diccionario dice por un acto especial, está diciendo porque es un don de Dios. El discernimiento es un don. ¿Qué me permite a mí hacer el discernimiento? Saber que algo viene de Dios o no. Discernir que ese empleo que voy a tomar viene. Eso es una capacidad que deberíamos de pedirle al Señor todo el tiempo. Tener ese discernimiento, que yo sepa, sí, esto es bueno, sí, sé que me va a beneficiar, listo. ¿Cuántos malos negocios? ¿Cuántas malas decisiones? ¿Cuántas relaciones rotas? Porque no discernimos, porque no pudimos entrar a discernir lo que esta persona o lo que esto significaba, porque puede ser una persona, puede ser un espíritu, puede ser una cosa, lo que sea. O sea, el discernimiento logra identificar esto. ¿Qué es discernimiento? Es el poder dado por Dios para identificar la naturaleza de un acto, de un espíritu o de una cosa. Eso. Entonces, o de una persona. Entonces, este acto, esto que están haciendo allí, esto es de Dios, sí, es algo aprobado por Él. Este espíritu que está hablando es el Espíritu de Dios, es por el Espíritu Santo. O no, no es el Espíritu Santo. O es el espíritu humano, porque hay muchas cosas que la gente a veces tiene problemas emocionales y los exterioriza como si fueran de Dios o como si fuera del diablo. Sí, hay gente que a veces muestra ciertas manifestaciones y uno dice, uy, está endemoniado. No, no está endemoniado, tiene un problema emocional. Y entonces busca a veces llamar la atención o muchas otras cosas. Eso, para poder encajar ahí en saber si esto es de Dios, del diablo, del hombre, tenemos que tener discernimiento. Y la Biblia lo habla. Quiero leer aquí lo que dice Hebreos capítulo 5, por favor. Y quiero que el Señor nos ayude en este principio del reconocer y el discernir. Dos cosas que vamos a estar viendo esta semana un poquitico más en detalle. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido, la palabra que trae edificación por la justicia, es eso. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una vez más, el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí hay algo muy interesante, y es que lo que Dios nos está enseñando es que cuando yo tengo el discernimiento, yo sé si algo viene de Dios, yo sé si algo viene del diablo, o yo sé si algo viene del mismo hombre. Eso se llama discernimiento, y es algo muy, muy importante. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se desarrolla el discernimiento? A través del uso, a través del uso. Por eso aquí está diciendo, porque es para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, yo empiezo a mirar y a decir, esto es algo que le agrada al Señor, esto es algo que es provechoso, esto es algo que viene a edificar, esto es algo que viene a nutrir, listo, lo voy a tomar. Entonces, Dios le va a entregar a cada persona de acuerdo a la capacidad. ¿A quién le da Dios? A cada uno de acuerdo a su capacidad. No, pero es que yo merezco mucho más. Sí, usted merece todo, pero será de acuerdo a su capacidad que Dios le va a dar. Será de acuerdo a su capacidad que Dios le va a entregar para administrar, para cuidar, para hacer. ¿Qué quiero más dones? ¿Cuál es su capacidad? ¿Qué hizo con ese don que se le entregó? ¿De qué manera lo está administrando? Ese buen uso de ese don hará que venga mucho más. O yo renuncio, yo no necesito nada y yo así estoy perfecto. Listo, usted decide eso. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues que siga en declive, porque dice la Biblia, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No, eso es injusto, eso no es igualitario, eso no es equitativo. Esto es el principio del reino de Dios. Si yo tengo la capacidad para cuidar algo, para administrar algo, Dios me va a entregar más. Pero si demuestro incapacidad y digo no puedo, y digo es que la culpa es de mi jefe, es que la culpa es de mi papá, es que la culpa es de mi marido, ¿por qué me hizo esto? Y me niego a capacitarme y me niego a ensanchar mi capacidad, lo que va a resultar es que termine cada vez con menos en lo que sea, en el área
de nuestra vida que sea. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo: Dios tiene bendiciones abundantes para nosotros, en lo que sea. Demostremos que podemos ensanchar esta capacidad. Dos cosas fundamentales que vamos a aplicar en nuestras vidas. La primera se llama reconocimiento. La segunda se llama discernimiento. Son cosas esenciales para que tengamos una vida en bendición y haciendo lo que le agrada a Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que derrame de su espíritu y que le haga entender a cada uno de nosotros a qué nos ha llamado Dios y de qué manera quiere Dios que vivamos para su gloria y para su honra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que venga tu gracia, que venga tu gloria y que venga tu poder sobre cada uno de nosotros. Reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que solo tú nos puedes ayudar, oh Dios, porque nos entregaste unas capacidades desde que nacimos, y ahora que venimos a Cristo, mayormente son estas capacidades. Pero lo que necesitamos hacer es esta capacidad se multiplique, es que esta capacidad crezca, es que esta capacidad de nosotros, Señor, oh Dios, no se quede estancada. Señor, qué bueno saber que tú has preparado para nosotros las mejores bendiciones. Desde antes de la fundación del mundo ya nos pertenecen, pero van a llegar a nuestras vidas de acuerdo a mi capacidad. Y quizás yo me estaba quejando: ¿y yo por qué debería estar viviendo en una casa mejor y vivo en esta? ¿Y yo por qué debería tener un trabajo mejor y tengo este? ¿Y yo por qué debería tener una iglesia mejor y tengo esta? Todo depende a la capacidad que yo tenga. Si yo digo: Señor, quiero aprender algo nuevo, quiero capacitarme, quiero avanzar, quiero hacer lo que a ti te agrada, el Señor se glorifica. Y yo sé que cuando le creemos a Dios, que cuando confiamos en Él, Él desata bendición y multiplicación y abundancia. Dios hace que se restauren las cosas. Dios hace que se desate la bendición y la ayuda y el socorro para todo el que espera y para todo el que confía en la voluntad de Dios. Por eso, en esta mañana dile: Señor, yo necesito de ti. Señor, yo necesito de tu presencia. Yo necesito de tu gracia. Yo necesito que tú me extiendas tu mano y me bendigas, porque estoy aquí con una gran necesidad, y es la ayuda que viene de Dios. Gracias, gracias Señor, gracias bendito Rey. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, y por tu palabra somos instruidos, somos guardados, somos protegidos, estamos amparados en las manos del alfarero. Gracias, gracias Señor, estás obrando en nosotros y llenándonos con poder y con gran gloria. Estás guardando nuestras vidas y nada nos separará de tu amor. Danos más capacidad para ser mejores esposos, para ser mejores hijos tuyos, para servirte con más diligencia. Danos más capacidad para honrarte y agradarte, pues para eso estamos aquí. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, no dejemos de capacitarnos en todo lo bueno. Por eso, no deje de conectarse a estas transmisiones. Esto es una capacitación para el espíritu y el alma. Y si usted desarrolla su capacidad de entender la palabra, porque ¿qué es lo que muchas personas han tomado la decisión? Ellos mismos estudian la Biblia y no permiten que nadie les enseñe. Qué bonito que usted lea la Biblia, es fundamental, pero permita que alguien le enseñe la palabra, alguien que tenga la capacidad para hacerlo. Eso es bueno, eso es necesario. Cuando usted se nutre de esa palabra, cuando usted aprende de Dios, usted se capacita. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a dar más, lo va a capacitar más. Así que mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Recuerde que esta noche, 7 de la noche, tenemos nuestro servicio, transmisión en vivo a partir de las 7, para que aprenda también de la palabra, se conecte con nosotros y sea grandemente bendecido. Comparta esta publicación con otros. Si está pasando por una dificultad, comuníquese, estaremos orando por usted, ayudándole en la medida de nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Y mi hermano, que la bendición del Señor repose sobre su vida. Un resto de día bendecido, nos vemos esta noche. Que la gracia, que el favor, que la bondad y la misericordia de Dios le alcancen. Dios les bendiga.
Hola, Dios te bendiga. Somos de la Iglesia Centro Misionero Bethesda de Chaparral, Tolima. Te agradecemos por participar en nuestras reuniones virtuales. Te animamos a compartirlas con tus amigos en tus redes sociales. Síguenos en Facebook como CMB Chaparral y en YouTube como Pastor Braulio Salazar. Escríbenos a nuestra línea WhatsApp 313-407-6496. Déjanos tu petición de oración. Tu problema, con la ayuda de Dios, tiene solución. Bethesda en casa te dice que Dios te bendiga.